Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Ay, mis queridas amigas, preparaos una buena tila o vuestra bebida caliente favorita. Acomodaos bien en el sofá porque lo que os tengo que contar hoy es para no dar crédito. ¿Quién nos iba a decir a nosotras, que llevamos tantos años siguiendo la música, que la tercera noche de nuestro amado Sanremo 2026 nos iba a traer semejante tsunami de emociones y escándalos? Si pensabais que el escenario del majestuoso teatro Ariston ya había dictado sentencia definitiva, estabais muy pero que muy equivocadas. Las redes sociales han hablado, y madre mía, han puesto absolutamente todo patas arriba en las últimas 48 horas. No os hacéis una idea de cómo han cambiado las tornas, porque aquí ya no solo importa cómo cantan nuestros artistas favoritos frente a las cámaras, sino lo que hacen cuando se apagan los focos. Fiestas a escondidas, llamadas misteriosas a la policía a altas horas de la madrugada, encuentros furtivos con los fans en los callejones. Un auténtico culebrón que nos tiene a todas pegadas a la pantalla del teléfono. Vamos a empezar por el plato fuerte, porque el gran bombazo de la noche tiene nombre y apellidos: el inigualable Sal Da Vinci. ¿Pero qué me decís de este hombre? Ha pegado un salto verdaderamente espectacular, subiendo nada más y nada menos que 12 puestos de golpe, para coronarse como el rey absoluto de las redes sociales con más de 24.300 menciones. Ha destronado a todos, amigas mías, como un huracán que arrasa con todo a su paso. Pero esperad, que la cosa se pone aún más jugosa, y aquí es donde necesito que prestéis mucha atención. Pisándole los talones, en un merecidísimo segundo lugar, tenemos a nuestra incombustible y siempre polémica Elettra Lamborghini. Esta chica es un torbellino, ha escalado 7 posiciones y la verdad es que no me extraña lo más mínimo. Las malas lenguas no paran de hablar de sus famosas fiestas dobles, de esas escapadas nocturnas a todo lujo por Montecarlo, y de alguna que otra visita inesperada de las autoridades porque, al parecer, el volumen de la música hacía temblar las paredes. ¡Ay, Elettra, que nos vas a matar de un disgusto, pero cómo nos gusta el salseo y la vida que nos das! Su nombre está en boca de todas las vecinas, y nuestros teléfonos no dejan de echar humo con sus ocurrencias. Por otro lado, parece que algunas de nuestras chicas de oro han tropezado un poquito en esta carrera de fondo. La pobre Arisa, con esa voz de ángel que tiene, y también Ditonella Piaga, han bajado ligeramente, perdiendo un par de posiciones en la clasificación. Qué pena me da, con lo muchísimo que nos gustan y lo elegantes que van siempre, pero ya sabéis lo cruel y caprichoso que puede ser Internet. ¿Quién sí está remontando el vuelo y consolidándose como uno de los grandes favoritos indiscutibles es Ermal Meta, que sube 3 puestecitos y se nota que su legión de seguidoras lo está apoyando a muerte, defendiéndolo a capa y espada en cada rincón de la red. También se mantienen bastante fuertes en esa codiciada parte alta de la tabla artistas como Fedez junto a Masini, Fulminacci, Seif, Serena Brancale y el siempre encantador y romántico Tommaso Paradiso, que se queda clavadito en su 10º puesto sin inmutarse lo más mínimo. La competición está que arde, chicas, y os aseguro de todo corazón que nadie tiene el puesto asegurado en ese ansiado podio. Pero bajemos un poquito la mirada hacia la mitad de la tabla, porque ahí también hay mucha tela que cortar y secretos que desvelar. Os cuento que hay cierto estancamiento general, pero con sorpresitas de esas que nos dejan con la boca abierta. Por ejemplo, D'Argent de Amico se nos ha caído de los 10 primeros, una lástima terrible porque venía pisando muy fuerte. En cambio, me he llevado una alegría tremenda, de esas que te alegran la mañana, al ver a LDA y a K7 Even, que han protagonizado una de las remontadas más bonitas y espectaculares del festival, subiendo 10 posiciones desde el mismísimo fondo de la lista. Se nota que la juventud viene pisando fuerte y empujando con ganas. Y no nos olvidemos del simpático Chiello, que ha logrado salir de los últimos puestos por los pelos, casi en el último suspiro. En esta zona intermedia también tenemos a gente muy querida de toda la vida como Levante, Michele Bravi, nuestro admirado y eterno Raf, o Bambole di Pezza, que aguantan el tirón y el chaparrón como buenamente pueden.
Y hablando del fondo de la lista, ay, amigas mías, qué dolor más grande me da en el corazón ver a ciertos nombres históricos e icónicos ahí abajo, sufriendo en el pozo. Imaginaos la escena. Tenemos nada menos que a nuestra divina Patti Bravo, a la elegantísima Malika Ayane o al guapísimo Francesco Renga pasando las de Caín en la cola de las menciones. Pero la caída más sonada y comentada en los pasillos ha sido la de J-Ax, que ha perdido 2 puestos de golpe y se ha hundido en la parte más oscura junto a Leo Gassman y Mara Sattei. Pero no perdamos la esperanza, mujeres, que nosotras, con la edad y la experiencia que tenemos, sabemos mejor que nadie que Sanremo es impredecible y mágico. Un dueto sorpresa esta noche, una pequeña polémica de faldas, una lágrima derramada o una mirada cómplice en el escenario, y todo esto puede dar un vuelco monumental en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, si me lo permitís, vamos a hablar de los verdaderos dueños del cortijo, los que cortan el bacalao, nuestros queridos presentadores. Nuestro siempre elegante y caballeroso Carlo Conti sigue siendo el rey indiscutible, el hombre que nos tiene a todas encandiladas con su saber estar y su sonrisa. Más de 64.000 menciones lo avalan, es el alma de la fiesta y no hay quien le haga sombra. Pero muchísima atención al drama que se ha desatado en la segunda posición. ¿Recordáis que todas, y me incluyo, estábamos suspirando por los rincones por el guapísimo actor turco Can Yaman, nuestro Sandokan particular? Pues resulta que nuestra Laura Pausini nacional, que vale su peso en oro, ha metido el turbo y le ha arrebatado el segundo lugar por muy poquito margen. Toma ya, el poder femenino demostrando quién manda. Aunque, seamos sinceras, no podemos quitarle el mérito a nuestro Can, que sigue levantando pasiones y suspiros allá por donde pisa con ese porte que tiene. Y ojito con Achille Lauro, que acaba de llegar como un torbellino, y en una sola noche ha conseguido más de 16.000 menciones, superando los números iniciales del mismísimo Can Yaman. Lillo y Pilar Fogliati también están dando que hablar con su simpatía, aunque un poquito menos. Y la que parece que ha pasado sin pena ni gloria, para sorpresa de muchos, ha sido la despampanante modelo rusa Irina Shayk. Tanta belleza y tantos vestidos caros, pero parece que a nuestro público de toda la vida no le ha terminado de llegar al corazón. En fin, mis queridas compañeras de fatigas y confidencias, esto es solo una radiografía a mitad de nuestro queridísimo festival. Nada está escrito en piedra todavía. La noche de los duetos está a la vuelta de la esquina, y la gran final promete dejarnos literalmente sin respiración y pegadas a la butaca. Ya sabéis que yo seguiré aquí al pie del cañón, sin perderme un solo detalle, recopilando cada cotilleo, cada mirada furtiva y cada dato escandaloso para traeroslo calentito a vuestras casas.